Estos estudios no es para atacar a nadie. Hay quienes se sienten aludidos o ofendidos. El Evangelio ofende porque lo primero que hace Pablo en Romanos es quitarnos la careta y decirnos que estamos equivocados. Y no tenemos la razón. El ser humano no tiene la razón. La verdad absoluta la tiene Dios. El mandato que hay, el mandato que dejó Cristo Jesús a sus fieles seguidores, a sus apóstoles, a los cristianos, a los discípulos, es ir y predicar el Evangelio. Y efectivamente, por querer ir y predicar el Evangelio es que hacemos esta clase de estudio, porque dice en su palabra, la revelación de Dios, en su palabra, la palabra de Dios, dice que tenemos que retener la buena doctrina, no el error. Y se nos dice, literalmente se nos hace el llamado, Elías, a no enseñar una doctrina diferente, sino enseñar a la doctrina que Jesucristo mismo enseñaba. No enseñes diferente doctrina, dice en 1 de Timoteo. Retén la buena doctrina, tal cual como fue enseñada, tal cual como Cristo la enseñó. Se nos dice, habla la sana doctrina, retén la palabra fiel, tal como está escrito, como Él la enseñó. Eso aparece en Tito. Lo que pasa es que muchas veces, lastimosamente, hay personas, levanto la mano en algún momento de mi pasado, que queremos ser más cristianos que Jesucristo y no aguantamos una reprensión o una llamada a la atención de la palabra de Jesucristo a decir que solamente es la doctrina que le enseñaba. Por tanto, probamos en esta casa de oración, estudio bíblico, probamos la doctrina o comprobamos la doctrina. ¿Cómo es eso? Hay una doctrina, vamos a la Biblia, vamos a comprobar si lo que se dice aquí es verdad, si lo que se dice aquí es mentira, cuánta verdad hay, porque la cuestión aquí no es que, bueno, hay 90% de verdad, no, es 100% la verdad lo que hay que predicar. Y solamente el Evangelio que dejó Jesucristo. Eso es, en busca de ese anhelo por servir a Dios y querer predicar el Evangelio tal cual como es, sin adulterarlo, o sea, sin ponerle cosas de más, sin diluirlo, bueno, vamos a ponerlo suavecito para no ser ofensivo. En busca de esa verdad es que en esta casa de oración, estudio bíblico, probamos la doctrina. Vamos a comprobar si lo que venimos haciendo, repito lo que vengo diciendo y lo que trato de decir es esto. Voy a decirlo una vez más. No se trata de señalar a nadie. Aquí en esta casa de estudio no señalamos a nadie. Lo que sí es que comprobamos la doctrina y comprobamos principalmente lo de que decimos que creemos. La probamos y la comprobamos para saber si lo que venimos diciendo es verdad y si está ajustado a la palabra de Dios. Ese es el fin. Si hay personas que se sienten aludidas, que se sienten señaladas, no soy yo, es la palabra que nos lleva a eso. Y que no nos rellenemos de mera información, sino que seas tú, Padre amado, hablando a través de las Escrituras. Que haya transformación en nuestras vidas en rendición a esta enseñanza de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Buen día, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde una vez más. Creo que es el cuarto domingo, si no me equivoco, del estudio que venimos haciendo de la iglesia. Venimos haciendo un estudio derivado al 17 domingos que venimos estudiando a Jesucristo, a su obra, a su persona, quién es Él, cómo es Él, qué Él es Él en nuestras vidas, si lo reconocemos o no como el Señor de nuestras vidas, como nuestro único, suficiente Salvador, y cuál es su obra. Y dentro de su obra venimos hablando de la iglesia, porque es obra de Él y no obra nuestra. Amén. Con esa secuencia de estudio, estamos estudiando qué es la iglesia, porque había una pregunta que rondaba mi mente hace muchísimos años, hace 19 años para ser exacto, de una mujer que hizo una pregunta, si dice la palabra que Jesucristo viene por una iglesia y vemos tantas iglesias, ¿cuál es esa iglesia por la que viene Jesucristo? Son preguntas válidas que nos tenemos que hacer en nuestra mente, porque somos seres humanos y andamos buscando andar en la verdad, no en el error. Esta serie de estudios despierta en nosotros esa comezón, despierta en nosotros ese interés, mejor dicho, me disculpan la palabra anterior, ese interés el interés en querer andar en la verdad y abandonar el error. Si en algún momento se siente alguien señalado, juzgado por lo que aquí estamos estudiando,
quiero que sepan que yo soy el primero, porque yo ando buscando andar en la verdad, no andar en el error. El propósito de estos estudios no es señalar a nadie, no es señalar a ninguna iglesia, no es señalar a ningún hermano, no es señalar a nadie, ni mucho menos querer ser juez y decir, este sí anda bien, no, aquel anda mal. No es eso. De verdad, delante de los ojos de Dios sería una abominación pararse en un púlpito a decir una mentira. Bueno, hay quienes no le temen a eso, pero pararse en un púlpito y andar con mentiras, aquí lo que buscamos es estudiar la verdad para identificar el error y abandonar el error. Somos seres humanos que no somos infalibles, no somos infalibles. Lo único infalible es la palabra del Señor. No somos Jesucristo, somos siervos de Cristo, somos discípulos del Señor, somos creyentes, somos cristianos. Todas estas palabras que venimos usando las venimos investigando a lo largo de estos 4 domingos, incluso antes de qué es ser cristiano, quién utilizó por primera vez ese nombre y de dónde surge la iglesia, cuál es la verdadera iglesia. Y el libro de los Hechos nos narra de que la verdadera iglesia la fundó Jesucristo y la puso en funcionamiento el día de Pentecostés, cuando derramó el Espíritu Santo en los apóstoles y las personas que allí estaban, y terminando convirtiéndose, o el Señor añadió a la iglesia ese mismo día más de 3,000 personas. Esa es la verdadera iglesia. Ahora, ¿por qué vemos que hoy en día hay mucha doctrina? Porque vemos que hoy en día hay muchas denominaciones, mejor dicho, o tanta iglesia, si el Señor fundó una. Como venía diciendo, estos estudios no es para atacar a nadie. Hay quienes se sienten aludidos o ofendidos. El Evangelio ofende porque lo primero que hace Pablo en Romanos es quitarnos la careta y decirnos que estamos equivocados. Y no tenemos la razón. El ser humano no tiene la razón. La verdad absoluta la tiene Dios. El mandato que hay, el mandato que dejó Cristo Jesús a sus fieles seguidores, a sus apóstoles, a los cristianos, a los discípulos, es ir y predicar el Evangelio. Y efectivamente, por querer ir y predicar el Evangelio es que hacemos esta clase de estudio, porque dice en su palabra, la revelación de Dios, en su palabra, la palabra de Dios, dice que tenemos que retener la buena doctrina, no el error. Y se nos dice, literalmente se nos hace el llamado, Elías, a no enseñar una doctrina diferente, sino enseñar a la doctrina que Jesucristo mismo enseñaba. No enseñes diferente doctrina, dice en 1 de Timoteo. Retén la buena doctrina, tal cual como fue enseñada, tal cual como Cristo la enseñó. Se nos dice, habla la sana doctrina, retén la palabra fiel, tal como está escrito, como Él la enseñó. Eso aparece en Tito. Lo que pasa es que muchas veces, lastimosamente, hay personas, levanto la mano en algún momento de mi pasado, que queremos ser más cristianos que Jesucristo y no aguantamos una reprensión o una llamada a la atención de la palabra de Jesucristo a decir que solamente es la doctrina que le enseñaba. Por tanto, probamos en esta casa de oración, estudio bíblico, probamos la doctrina o comprobamos la doctrina. ¿Cómo es eso? Hay una doctrina, vamos a la Biblia, vamos a comprobar si lo que se dice aquí es verdad, si lo que se dice aquí es mentira, cuánta verdad hay, porque la cuestión aquí no es que, bueno, hay 90% de verdad, no, es 100% la verdad lo que hay que predicar, y solamente el Evangelio que dejó Jesucristo. Eso es, en busca de ese anhelo por servir a Dios y querer predicar el Evangelio tal cual como es, sin adulterarlo, o sea, sin ponerle cosas de más, sin diluirlo, bueno, vamos a ponerlo suavecito para no ser ofensivo. En busca de esa verdad es que en esta casa de oración, estudio bíblico, probamos la doctrina. Vamos a comprobar si lo que venimos haciendo, repito lo que vengo diciendo y lo que trato de decir es esto. Voy a decirlo una vez más. No se trata de señalar a nadie. Aquí en esta casa de estudio no señalamos a nadie. Lo que sí es que comprobamos la doctrina y comprobamos principalmente lo que decimos que creemos. La probamos y la comprobamos para saber si lo que venimos diciendo es verdad y si está ajustado a la palabra de Dios. Ese es el fin. Si hay personas que se sienten aludidas, que se sienten señaladas, no soy yo, es la palabra que nos lleva a eso. Dice, por tanto, probaos o comprobamos la doctrina. Por eso es que lo hacemos. Tanto 1 y 2 de Timoteo y Tito llaman a eso. Solamente recuérdales.
No abandones. Da la buena batalla de la fe. Aquí no se trata de ser, voy a ser creativo, voy a hacer algo nuevo, voy a brillar como una estrella en una congregación o de todas las iglesias quiero brillar y sobresalir. No se trata de eso. No es ser originales. La Biblia llama a la iglesia, la palabra de Dios llama a sus seguidores, a la iglesia, no a ser originales, a ser discípulos del Señor y a predicar lo que el Señor Jesucristo dijo que se predicara. Ese es el punto. Yo puedo ser muy elocuente el día de hoy, puedo decir, ay, mira cómo el hermano sí sabe tal cosa. No es que yo sepa, a mí me encanta. Dime. Hace rato ya. ¿Pero por qué no me avisas? Dale, no pasa nada. Claro. Yo trato de buscar, de ponerme, yo principalmente, bajo la lupa, a ver qué es lo que estoy haciendo. Como yo estoy aquí, tratamos de ponernos en esta casa de oración, estudio bíblico, tratamos de ponernos bajo la lupa y ver qué es lo que estamos haciendo, no de señalar a nadie. No se trata aquí de señalar a nadie, lo que pasa es que la Biblia nos lleva a identificar el error. Cuando estudiamos la verdad, cuando se estudia la verdad, identificamos el error. Y precisamente obedeciendo, tratando de ser fielmente obedientes a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor, tratando de ser eso, es que hacemos los estudios que venimos haciendo. Indagar, profundizar en la verdad. Y cuando profundizamos en la verdad, sale a la luz el error y lo que queremos es abandonar el error. No queremos enseñar algo que no es lo que nos dijeron que enseñáramos. Si exponemos a alguien, dime. Vale. Así que si ponemos a alguien bajo la lupa, nos exponemos a nosotros mismos en busca del horror que predicamos, en busca del error, en busca de la verdad y en busca de ser fieles a la palabra de Dios. Y ese otro sí. Elías. Ese otro sí. Este otro sí. Pero este no se puede estar en ese. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Mira, cuando aquí estudiamos algo, mis queridos hermanos, todos los que estamos aquí presentes hoy, todos nuestros hermanos que nos siguen, todos los hermanos que estudian con nosotros a través de las diversas plataformas virtuales, a mí me escriben, a mí me preguntan, es una responsabilidad pararse aquí. Dice la Biblia que es una doble responsabilidad porque a mí se me va a demandar y se me va a preguntar qué fue lo que hiciste con ese tiempo en el púlpito, y al que está oyendo, al que está viendo y al que está oyendo, se le va a demandar, epa, tú escuchaste eso, ¿qué estás haciendo con esa información? ¿Hay transformación en tu vida? ¿Estás interesado en indagar en la verdad? ¿Quieres de verdad aplicar la verdad en tu vida? ¿Quieres de verdad abandonar el error? Eso lo dicen las Escrituras. Hay muchas personas que se ofendieron la clase pasada, el estudio pasado, cuando yo cité lo que dijo Jesucristo. Eso no son dichos míos. Jesucristo dice, en aquel día, en el día final, muchos se acercarán y le dirán, Señor, Señor, Jesucristo, Jesucristo, pero si yo hice milagros, si yo predicaba. Y Jesucristo dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conocí. Simplemente hiciste algo, pero no tenías esa relación con tu Salvador. Eso no son palabras mías. En esta casa de oración, estudio bíblico, nosotros como hermanos en Cristo, como congregación, ya estudiábamos todos esos significados, tenemos líneas de estudio y bases para hacer los estudios, porque en esta casa de oración, estudio bíblico, no se trata de que yo agarre la Biblia y quiero que este versículo diga lo que yo quiero que diga, porque yo quiero que todos se vayan felices y contentos y yo no quiero ofender a nadie. Entonces yo tengo mi concepto y mi concepto lo meto a juro en la Biblia y yo quiero que este párrafo y este versículo diga lo que yo quiero que diga. No se trata de eso. Digo, lastimosamente vemos que hay personas que lo hacen. Levanto la mano. Hace años, en mis inicios, mis primeros 5, 7 años como cristiano, yo tenía una mente, unas ideas, unas prefabricadas, un Dios preconcebido en mi mente, y yo iba con ese Dios preconcebido en mi mente, iba con mis ideas de ser humano a la Biblia y las quería meter a juro ahí. Quería obligar a la Biblia a decir cosas
que no decían en ningún versículo bíblico. Se trata de profundizar en la verdad, identificar el error y abandonar el error. ¿Soy infalible? No. Soy ser humano que puede ser que cometa errores y tenemos que dar por hecho, tenemos que dar por sentado de que todos somos seres humanos. Leíamos el Salmo 103, leíamos el Salmo 100, que vamos a cometer errores, pero la cuestión es abandonar el error. Lo único infalible directamente es la palabra del Señor. Entonces venía diciendo que en esta casa tenemos líneas, tenemos bases, tenemos las direcciones de estudio en base a premisas y en base a normativas. ¿Cómo es eso? Hay una premisa que dice que no toda narrativa es normativa. No toda narrativa, todo lo que vemos en la Biblia, hay hermanos que están retomando el estudio o la lectura bíblica, no toda narrativa es normativa. Esa es una premisa que no es mía. Esa es una premisa que se ha aplicado a lo largo de los años, desde la primera iglesia, venimos estudiando la historia de la iglesia, desde la primera iglesia, desde la iglesia del primer siglo, hay una premisa que no toda narrativa, que es una narración, Elías. No toda narrativa es igual a... ¿Qué es una narración? No sé, todavía no queda. No toda narrativa es normativa. O sea, no toda la narración de la Biblia es una norma para la iglesia. No toda narrativa es normativa. No toda narrativa es normativa. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa es la descripción Una cosa es una descripción, se está describiendo algo, se está narrando algo, se está contando la historia. La Biblia narra capítulos bíblicos que narran la historia de personajes bíblicos. No toda descripción es prescripción. Hace rato escuchaba a la hermana diciendo que le iba a pedir al médico la prescripción médica, o sea que no es una ley que se tiene que aplicar, no es una norma que se tiene que aplicar. Un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Cecilia, Elías, un ejemplo de esto. La Biblia narra que existió Judas y Judas traicionó y la traición de Judas llevó a que capturaran a Jesucristo y que lo crucificaran y eso llevó a que Jesucristo se inmolara en la cruz. Entonces quiere decir que como la Biblia narra eso, es una normativa. Bueno, tiene que haber algún traicionero en la iglesia. ¿Sí se entiende el ejemplo? La Biblia describe hechos, secuencias de historias bíblicas, pero no quiere decir que eso sea una prescripción. Y eso es... No toda narrativa es normativa. Eso aplicado a la iglesia, efectivamente. Eso es lo que quiero que identifiquemos y lo que aplicamos en esta casa de oración y estudio bíblico, lo que deberíamos aplicar en nuestros estudios personales, en nuestra lectura bíblica. Y parto de ese ejemplo porque hay muchos más, pero quiero llevar a ese porque un hermano en Cristo con el que siempre dice, bueno, eso quiere decir entonces, no quiere decir, y hay personas que se agarran de un evento bíblico para formar una denominación, para formar una doctrina nueva. Entonces por ahí se van. Ese es el error. Esa es una de las premisas. No toda la narrativa es normativa. No todo lo que se lee en el Nuevo Testamento es una normativa para la iglesia. Y si tenemos un poquito la mente pensando desde ahora mismo, ya vamos a ir identificando cuáles son los errores en las diferentes doctrinas, que ese es el estudio que estamos haciendo de la Biblia. No toda narrativa es normativa. Como algo ocurrió, quiere decir que si algo de eso no ocurre un domingo en la iglesia, entonces no somos iglesia. No toda narrativa es normativa. Hay otra línea, otra bases sobre las cuales estudiamos, que son la hermenéutica y la exégesis. La hermenéutica y la exégesis son dos cosas que se aplican. ¿A qué se aplican? Para evitar específicamente que un versículo bíblico le apliquemos la del torturador
o la del secuestrado, secuestramos un versículo bíblico, lo sentamos en una silla y le damos palo, palo, palo hasta que diga lo que yo quiero que diga. La hermenéutica es la teoría de la interpretación. La hermenéutica es la teoría de la interpretación. Y la exégesis es la aplicación práctica de esa teoría. La hermenéutica es la disciplina que establece las reglas y principios y métodos para descifrar el significado de un texto. Si proviene del griego, proviene del griego, hermeneu. Funciona como el manual. La hermenéutica es como el manual. Quiero que esto quede muy claro porque quiero que quede suficientemente claro para nosotros como Casa de Oración, Estudio Bíblico y para ustedes que escuchan los estudios, que principalmente yo comparto aquí, que los hacemos en comunidad, que yo no es que agarro un versículo bíblico, no agarro un pasaje bíblico y quiero adaptarlo a mi manera de pensar. No. Eso no es la idea de estos estudios. La idea de estos estudios es que digan lo que ahí dice, que enseñe lo que Jesucristo enseñó y que se practique lo que Jesucristo dijo que se había que practicar. Hermenéutica es la disciplina que establece las reglas. Viene siendo, o prácticamente viene siendo, el manual de instrucciones de cómo hacer el estudio. El manual de cómo hacer el estudio. Esa es la hermenéutica. Mientras que la exégesis, que nos lleva a pensar la palabra de extraer, la exégesis, hablábamos que está la hermenéutica y la exégesis. No pueden funcionar aisladas o separadas, tenemos que ponerlas en funcionamiento juntas. La exégesis es la extracción objetiva del significado original de un texto según su contexto histórico y cultural. O sea, que quiere decir que si vamos a un versículo bíblico, vamos a un capítulo bíblico, con la exégesis sabemos directamente qué es lo que eso dice, no es lo que yo quiero que diga. De aquí donde sale la famosa frase, hay algunos que agarran un texto, lo sacan de contexto y lo convierten en pretexto para hacer lo que ellos quieren. Esto viene siendo, mis queridos hermanos, la exégesis viene siendo aplicar ¿qué? El manual. Exégesis es la extracción objetiva del significado original de un texto según su contexto histórico y cultural. Esto es el acto de aplicar el manual. Ahora, quiero que presten atención a unos ejemplos que traigo aquí. Normalmente yo hago todos mis estudios a mano, no los hago en el ordenador, pero últimamente, como la semana la he tenido un poco movida, lo he hecho todo en el bloc de notas del teléfono. Entonces, para no perder tiempo y no fajarme a hacer todo a mano lo que ya había armado en las notas del móvil, los imprimí para no perder más tiempo y ahorrar tiempo sobre el estudio que ya estaba hecho. ¿Cómo se aplica esto? Quiero ser muy textual en esto porque no quiero introducir ninguna idea mía. Estas son llaves para poder nosotros aplicar la Biblia certeramente como ahí dice y evitar el error. ¿Qué es lo que se quiere? Quiero una vez más que tengan claro qué es lo que se quiere. ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué aplicamos estas cosas? ¿Qué es lo que queremos nosotros para nuestra vida individualmente, en lo personal, individualmente? Evitar el error. Evitar el error. Cuando lo veamos, abandonar el error, porque veníamos haciendo cosas erradas. Por lo menos yo lo reconozco. Hay personas que no. Yo por lo menos lo reconozco. Venía haciendo cosas erradas hace años o recientemente.
Yo lo que hice fue identificar el error. Mira, aquí hay error en lo que yo vengo haciendo. Yo venía diciendo tal cosa, yo venía predicando el evangelio mal, porque o lo diluía o le metía cosas que no eran el evangelio, por adornarlo un poquito más, por hacerlo más llamativo, pero es que el evangelio es evangelio. Esto nos lleva a evitar el error. Primera y segunda de Timoteo y Tito dicen que hay que evitar el error. Hay que enseñar la doctrina que Jesucristo es la que dijo. Vamos a ver si lo hacemos un poco más rápido. La aplicación de la hermenéutica es esta. Identificar si el texto es poesía, historia, ley o carta. Son cosas muy diferentes. Una carta, una poesía, es una ley del Antiguo Testamento. O es poesía. Establecer principios, fijar normas claras como un texto no puede significar lo que nunca quiso significar. El autor original, el Espíritu Santo, cuando inspira, cuando da la orden de que un ser humano escribiera, era para decir lo que ahí dice, no que nosotros, siglos después, queremos doblegar y hacer una cosa que no es. Analizar el idioma, estudiar las reglas gramaticales y semánticas de la lengua original en la que se escribió, si es hebreo, si es griego, si es latín, etc. La exégesis, la aplicación de la exégesis es esta. Análisis histórico, investigar quién escribió el texto, a quién se lo escribió, cuándo lo escribió y por qué lo escribió. Análisis literario, examinar las palabras individuales, gramática de la frase y el contexto inmediato. El contexto inmediato. ¿Qué está pasando ahí cuando eso se hizo? Ejemplo muy aplicable a lo que estamos diciendo, el hablar en lengua. ¿Por qué los discípulos, por qué los apóstoles hablaron en lengua el día de Pentecostés? Ya eso lo estudiamos aquí. No toda narrativa es normativa. ¿Por qué hablaron en lengua? ¿Cuál es el contexto de lo que estaba pasando allí? Pablo lo desarrolla muchísimo mejor que yo, porque él es Pablo y lo desarrolla mucho mejor que yo en 1 Corintios. Análisis cultural. Se dice, o es claro y preciso, que la hermenéutica es la llave de la exégesis, porque no se puede aplicar una sin la otra. Se dice que la hermenéutica es la llave de la exégesis, porque sin las reglas interpretativas, sin las reglas, sin el manual interpretativo, el texto permanece cerrado. Y para poder aplicarlo, muchas veces, en vez de extraer información, metemos información. Es como lo que estudiamos hace algún tiempo aquí. ¿El hombre necesita o no necesita el ser humano? El todopoderoso, omnipotente y todo eso, ¿lo necesita o no lo necesita? Sin estas llaves podemos decir sí lo necesita. Porque ¿cómo va a ser, cómo se va a predicar la palabra? Dios fácilmente pudo haber mandado un ángel que ande dando vueltas por el mundo predicando la palabra. Entonces, ¿por qué yo salgo a predicar? Y la respuesta es más sencilla de lo que nos parece. Salgo a predicar porque Jesucristo dijo que había que predicar. Punto y final. Bueno, pero hay gente que no oye el evangelio. Pero es que tu deber es predicar. Su deber es predicar. ¿Qué hace esto? Evita el prejuicio, nuestras ideas. No podemos meter nuestras ideas a la Biblia. La hermenéutica frena la eisegesis, meter nuestras ideas ahí. Extraer, meter, introducir ideas propias. Eso lo frena la hermenéutica. Y abre el contexto. ¿Sobre qué está hablando esto? ¿Por qué lo dijo Pablo? ¿Por qué en Filipenses Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque sin estas llaves la aplicamos, Dios lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a salir a atracar un banco. Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo voy a hacer esto porque sí, pues. Dice Romanos 8 que para los que aman a Dios todas las cosas les son buenas. Entonces yo voy a andar de rienda suelta haciendo lo que yo quiera porque todas las cosas son buenas. Eso nos lleva a nosotros a no meter nuestras ideas a la Biblia. No es que yo voy a hacer esto porque aquí se dice es esto, porque es mi idea de Dios. José Rafael y María Ángela, saludos especiales hoy que están de aniversario de unión conyugal, que dijo Elías, andan en un modo, me estuvieron explicando, andamos modo discípulo. Y una de las primeras cosas que están de nuevo, y lo vamos a ver más adelante, al Dios no conocido. Tenemos una idea de un Dios en nuestra cabeza que es un Dios humano.
Dios para mí es esto, y es lo que yo tengo en mí. No se trata de mis percepciones, es de lo que dice la palabra. Y ellos andan ahora en un modo discípulo, me dicen ellos, al Dios no conocido. Hay personas que están en la iglesia y no conocen a Dios. Y estudios anteriores que vimos, para vergüenza nuestra, lo dice Pablo, que no exponemos al verdadero Dios de la Biblia. ¿Qué garantiza eso? Objetividad. Aplicar estas cosas garantiza objetividad. Que vamos ni para allá ni para acá, es objetivo, es lo que la Biblia dice y como lo dice, punto final. Lo otro es que no invente un significado nuevo. Ahora, hay tres ejemplos que quiero aplicar de una manera muy rápida y breve. El pasaje de Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Tiene su teléfono inteligente? ¿Quiere que apliquemos, lo hagamos en vivo aquí, aplicamos la hermenéutica y la exégesis? Usted pone ahí, mire, hoy en día, el libro de Romanos dice esto: no tienes excusa, somos inexcusables, porque tenemos a nuestra mano una herramienta que la iglesia primitiva no tenía. Tenemos un internet que camina veloz. Tenemos los teléfonos inteligentes que eso hacen lo que uno los mande a hacer. Yo quiero que me hagas esta foto, yo quiero que me digas esto, quiero que me escribas un libro. No es necesario incluso ni tener una gran biblioteca física en nuestras casas. Con un aparatico de esto y con internet, mire, lo hacemos y de paso así. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 1, eres inexcusable, no tenemos excusa. No, es que yo no sé, eso es primera vez en la vida que yo oiga esas dos palabras. Pero eres inexcusable, tienes un teléfono inteligente a la mano. Allá tú que si te la pasas viendo en tonterías y retos y cosas, como que dicen ahora los jóvenes, como dice, cosas random. Andan viendo cosas random y no andan viendo las cosas indagando en la verdad. Esto para los cristianos. Hermenéutica, la felicito. De eso se trata. Léelo. A ver si estamos equivocados. Vamos a hacer la corrección en vivo. La hermenéutica bíblica es la disciplina que estudia los principios, reglas y métodos para interpretar correctamente la escritura. Su propósito es descubrir el significado original que el autor quiso transmitir y aplicarlo de manera fiel y realmente a la vida. De eso se trata. Entonces, cuando tenemos dudas en lo personal, repito lo que estoy diciendo, aquí no señalamos a nadie, nos ponemos nosotros delante de la lupa. Cuando tenemos dudas, mira, yo he escuchado esto toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Agarramos a internet, agarramos Google Buscador o cualquier herramienta de inteligencia artificial con nuestra Biblia física de respaldo y decimos, mira, aplica las reglas de la hermenéutica y la exégesis a este versículo bíblico. ¿Y qué es lo que dice? Recuerde que no es solamente llenarnos de información, porque la información la tenemos. Es que eso cause transformación en nuestras vidas. ¿Cuál va a ser la transformación? Mira, la transformación es que, mira, yo venía andando en el error. Yo necesito abandonar eso. Por eso que al final hay que aplicar 1 Corintios 13, que al final dice que quedará fe, esperanza y el amor. Específicamente. Y sobre todo el amor nos lleva a obedecer. Porque tú puedes obedecer a regañadientes. Oh, sí, ¿qué más? Si ahí lo dice, no. Mira, de verdad en amor reconozco, Dios, te pido perdón que anduve en el error, no sabía, era un desconocimiento. Cuando lo desconocemos, es cuando lo desconocíamos. Pero cuando lo conocemos, mira, de verdad, en amor, Dios, te pido perdón, andaba en el error, no lo sabía, ahora lo sé. Y ahí es donde nos damos cuenta que... El amor trae sumisión, trae arrepentimiento. Efectivamente. Trae misericordia, trae humildad. Si no hay nada de eso, no se puede bajar la cabeza. Y nos lleva, cuando lo vemos, cuando lo estudiamos, nos lleva a decir, mira Dios, de verdad, te pido perdón, lo desconocía, lo estoy buscando. Nos lleva a pensar, verdaderamente, Internet no es una maldición, es una bendición, porque lo usamos para cosas buenas. Se vuelve una maldición cuando causa estrago en nuestras vidas, que resulta que no nos deja dormir el teléfono, que no podemos desengancharnos de ver cosas que no nos edifican, pero a que cuando nos ponemos a estudiar, me pasa a mí, hijo, yo quiero que tú estés pendiente de esto, me pasa a mí, cuando nos ponemos a estudiar nos da sueño de una vez.
Pasa, somos seres humanos. Hay que reconocer la verdad, de eso se trata, no de que está juzgando a la gente. Nosotros mismos primero, y la ley entra por casa, como quien dice. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo bíblico es claro, o sea, es bellísimo ver esta aplicación ahí. La exégesis, la extracción del significado original. Contexto histórico. El texto forma parte de una carta dirigida a la iglesia de la Odisea. Esa iglesia era del primer siglo. Hace mucho tiempo estudiamos eso aquí. La Odisea era una ciudad sumamente rica, tenía mucho dinero. Por ende, la iglesia era con personas que no les hacía falta nada, económicamente hablando. Famosa por su comercio, por su industria textil, por un colirio a los ojos, y no dependía de nadie, no le hacía falta nada. Era una ciudad rica. La iglesia, físicamente, esa congregación, lo que querían, sillas nuevas, aire acondicionado, pantalla, o sea, no escatimaban en el gasto porque tenían mucho dinero. El contexto literario inmediato de eso es, en los versículos anteriores, del 15 al 17, Jesús reprende severamente a esta iglesia diciendo, son tibios, y que aunque se creen ricos y autosuficientes, son pobres. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la bienaventuranza? Son pobres, desventurados, miserables, ciegos y desnudos. Palabra de Jesucristo, no mía. El significado cultural es aquí donde se pone emocionante y quieres ahora estudiarlo todo. El significado cultural de cenar no era vamos a comernos un chistrí. No era un croissant rapidito caliente para que aguantemos. No. La cena, compartir la cena, no era un refrigerio rápido. Significaba pacto, reconciliación, reunión familiar íntima, profunda y hospitalidad absoluta. Eso era lo que quería decir Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de la exégesis? Jesús no estaba llamando a la puerta del corazón de nadie, de una persona. Jesús estaba fuera de esa iglesia que se creían autosuficientes. La iglesia de la Odisea se había vuelto tan autosuficiente y orgullosa en su corazón que había dejado a Cristo fuera de la iglesia. El versículo es un llamado urgente al arrepentimiento de la congregación, un arrepentimiento colectivo, prometiendo restaurar la comunión íntima con cualquier individuo dentro de esa iglesia que decida antes abrir la puerta. Es verdad, estamos reconociendo un error. Mira, no somos autosuficientes nada. Decimos que somos cristianos y afuera hay un letrero grande que dice cristiano, iglesia cristiana evangélica, y resulta que no somos nada porque Jesucristo no está en el centro de la congregación. Esas son las llaves. Que el versículo no lo diga lo que yo quiero que diga. Hay otras más, pero por razones de tiempo vamos a... El que quiera esto, lo tengo en físico y lo tengo en digital. Cualquier persona que quiera, que sé que me escriben, tanto por WhatsApp como por los mensajes directos del Instagram o de YouTube, tengo esto en digital, en formato de PDF. Se lo mando y lo estudio. Igual, se nos está llamando a predicar el Evangelio, no a salvar a nadie. Nosotros no ganamos cosas para Dios. Nosotros no es que ganamos cosas para Dios. Nosotros no es que andamos redimiendo a la gente. El mandato es predicar el Evangelio. Me iba a saltar esto, pero lo voy a hacer porque de verdad lo tengo aquí como estudio. Proverbios 11:30 dice... Proverbios 11:30. ¿Qué dice Proverbios 11:30? El fruto del justo es el árbol de vida. El que gana almas es sabio. Hace poco, esta semana, veía, y entre tantas cosas que uno ve por internet, mira, había una iglesia que vi, una congregación, un grupo de reunión de personas, que estaba un, digamos, pastor orando y pasaban unas mujeres al frente pidiendo oración por sanidad y por eso.
y el pastor, la oración, el método que él utiliza, que no sé qué versículo habrá agarrado para eso, es que le daba un puñetazo en la cara. ¿Tú has visto eso? Mira, internet es una maravilla porque tú ves cosas que tú dices y lo identificas rápido. No señalas, pero lo identificas. La oración del pastor estaba orando por la mujer, entonces le metía una cachetada, le metía un bofetazo y la empujaba para el suelo. ¿Tú crees que eso no sale en la Biblia? Por eso es que hay que estudiar la palabra bajo estos conceptos. La exégesis de Proverbios 11:30. El análisis poético, porque es en su idioma original. La poesía hebrea no rima con sonidos, sino con ideas. El versículo utiliza un paralelismo sinónimo, donde la segunda línea refuerza lo que explica la primera. Línea A, Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio, porque nosotros no es que ganamos almas. Las almas, Jesucristo en la cruz, cuando pagó, Él pagó y las almas no fue que se las ganó, las redimió Él con su sangre y le pertenecen ya a Él. Cuando salimos a predicar no es que voy a ganar almas, no. Proverbios 11:30 dice, el análisis lingüístico del hebreo. La frase el que gana almas traduce el hebreo, no me voy ni a atrever a pronunciar como es en hebreo, de verdad, para no pasar vergüenza aquí delante de ustedes. En el Antiguo Testamento la palabra significa vidas o personas. El verbo, no lo voy a traer a hacer la producción, que es tomar o atraer o capturar. En el contexto de la literatura de sabiduría del antiguo cercano oriente, esta expresión no existía como un término religioso para convertir a alguien. Cuando se habla de esto o cuando nos agarramos de Hebreos 11:30 para decir que ganamos almas, nosotros no estamos convirtiendo a nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Nosotros lo que salimos es a predicar el Evangelio. Yo quiero que estén claros qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Quiero que estén claros qué es lo que usted cree, por qué lo cree y si está haciendo algo, por qué lo hace. ¿Quién lo manda a que se haga? Si no usamos la hermenéutica como llave, mis queridos hermanos, nos salimos de la exégesis, de extraer cosas y caemos en introducir cosas. El error común en este versículo, Proverbios 11:30, sería en la cultura popular de hoy. Este versículo se usa casi exclusivamente en campañas de evangelismo. Se puede predicar mostrando una imagen de un Jesús tocando la puerta. Lo que hablábamos del llamar a la puerta. Metemos ideas que no son las que están en el texto. Y en Proverbios, ya que desordené las páginas como no estaban grapadas, en Proverbios significa atraer personas mediante la persuasión o la influencia positiva o salvar vidas de peligros morales o físicos. ¿Qué quiero decir con esto? El resultado de la exégesis, el versículo enseña que las acciones y palabras de una persona justa producen bendición, vitalidad y salud a su alrededor. Es un árbol de vida. Por lo tanto, la persona que es sabia tiene la capacidad, cuando somos sabios, cuando nos piden un consejo, recuerde que proverbio es sapiencial, de sabiduría, cosas morales, cómo vivir bien en la tierra. La persona sabia, por lo tanto, la persona sabia tiene la capacidad de atraer, influenciar positivamente en la vida de otras personas. La hermenéutica prohíbe leer el Antiguo Testamento con el vocabulario o la mentalidad del Nuevo Testamento. Son cosas que no se aplican así. El principio o progresión revelacional. No podemos inyectar el concepto teológico del Nuevo Testamento de salvación de almas para ir al cielo. No es que ganamos almas para que se vayan para el cielo. En un libro de sabiduría práctica,
escrito casi 1000 años antes. Proverbios se enfoca en cómo vivir con sabiduría, justicia y éxito en la tierra. Es un manual. Proverbios es poesía y literatura de sabiduría. Sus frases son máximas morales, o sea, cómo vivimos nuestra vida en esta tierra siendo cristianos, como creyentes de Dios, que Dios existe. Sus frases son máximas morales, observaciones de la vida real, no promesas absolutas ni mandatos eclesiásticos o del Evangelio. Por eso es que cuando aplicamos cosas, aplicamos llaves, aplicamos métodos de estudio sanos, producimos una doctrina sana. No la producimos, caemos en las doctrinas sanas, lo que primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito dice, persevera en la sana doctrina. Que la sana doctrina no es nuestra, fue la que Cristo mismo dio. Ahora, este estudio de hoy se llama Jesucristo, mensaje a las iglesias. Como estamos estudiando la iglesia, mensaje a la iglesia. La introducción del día de hoy estuvo un poco larga, pero lo vi necesario. La necesidad es que sepan qué estamos haciendo, cómo se hacen los estudios, cómo generamos los estudios aquí y para qué. ¿Para acusar a la gente? No. Para acusarnos a nosotros mismos y vernos a nosotros qué es lo que estamos haciendo y si tenemos error o no tenemos error. Decíamos de la iglesia, ¿qué veníamos diciendo de la iglesia? Que Jesucristo fundó ¿cuántas iglesias? Jesucristo fundó ¿cuántas iglesias, Elías? Cecilia. Una. Año 30 aproximadamente. 30, 33 después de Cristo. Vamos a poner 33. Desde el 33, ¿cuántos años duró siendo una sola iglesia? Aproximadamente 300 años. Hay quienes dicen, voy a tratar de no nombrarlo porque quiero que lo identifiquen. Quiero que nuestros hermanos lo identifiquen. Quiero que ustedes que están aquí lo identifiquen. Elías. Hay quienes dicen que... Es que es difícil. Hay quienes dicen... Una vez vi un debate en un programa y el debate era el siguiente, que la verdadera iglesia era la iglesia católica. Pero resulta que la iglesia católica surge después de 300 años de Cristo. ¿Por qué surge después de 300 años de Cristo? Porque esa se llama la iglesia imperial. El imperio romano bajo Constantino funda, ve que era imposible pelear con esto que se estaba haciendo y 300 años después se crea lo que conocemos hoy en día como Iglesia Católica Romana. Católica Romana. Jesucristo funda una iglesia. Jesucristo deja en la tierra discípulos que después son llamados cristianos a son de burla. Una iglesia que luego el Imperio Romano ve la fuerza que tiene eso y se apropia de eso, se funda la Iglesia Católica Romana. 300 años luego de la muerte de Jesucristo. Ligan cuestiones paganas con lo que de verdad dijo Cristo Jesús en su palabra y con el fundamento de los apóstoles y los profetas. Esto se le llamó la Iglesia Imperial o la Unificación. Esto fue del 300 al 1050. Aquí fue del año 300, aproximadamente hablando claro, al 1050. Esto obviamente es después de Cristo. ¿Se acuerda que la vez pasada teníamos una línea más o menos de tiempo viéndolo? Bueno. Después viene el gran cisma. En el año 1054, vino el gran cisma. ¿Cuál fue el gran cisma? Un terremoto, un movimiento, algo abrupto. Se divide la primera división de la iglesia. ¿Qué fue eso? La iglesia católica, Jorge Luis Torres Ruiz nombraba mucho esto otro, la ortodoxa, la católica y la ortodoxa. El gran cisma, ¿se acuerda que Jorge decía mucho? Los ortodoxos. Tenemos amigos que son ortodoxos.
La Iglesia Imperial. Edicto de Milán. Legalización del cristianismo bajo Constantino. El emperador Constantino, que no era para nada cristiano, funda la Iglesia Católica Romana luego de 300 años de Jesucristo. Sí, hijo, ya lo sé. Fue una estructura fuerte de jerarquía. Surge el papado, todo lo que conocemos hoy, que no son cosas del Nuevo Testamento. Porque Constantino unifica todo lo pagano con jerarquía de, cuando estuvimos en Roma, estar ahí, verlo es una cosa y estudiarlo es otra, sinceramente. Es como un imperio. La Iglesia Católica Romana fue fundada bajo la visión de un imperio. Y por eso está la jerarquía, la máxima y única e indiscutible autoridad del Papa, que nunca se le puede llevar la corriente. Y tenemos jerarquías. Y una de las cosas que se hacía en la Iglesia Católica Romana, que hoy en día se ve, es que hay dos fuentes de inspiración, o dos fuentes por las cuales rigen la Iglesia, que es la Biblia y el Papa. Falso, no puede ser así. Eso no es lo que vemos en la Iglesia que fundó Jesucristo. La cabeza es y se acabó. Es una sola la cabeza. En 1517, bueno, la causa de la división fue la autoridad papal, justamente, cuando vino el gran cisma. Y que habían idiomas, latín y griego. El gran cisma luego, la autoridad papal y las diferencias doctrinales y culturales. Había cultura ya mezclada aquí. Cultura. Luego seguimos un poquito más adelante y podemos ver aquí que viene la Reforma Protestante. Esto viene 1500, vamos a tratar de ser exacto, 1517. Vamos a poner aproximadamente, por si acaso, hay quienes son, no dejan pasar una. 1517 se inicia, aunque ya hay indicios, se ve a la historia, que antes de llegar a esa fecha ya había movimiento reclamando, mira, venimos en el error, justamente lo que estamos estudiando. Venimos en el error, dice Lutero. Viene este famoso nombre aquí. Lutero hace una tesis de 90 y pico de páginas y dice, mira, venimos en el error. Llama la atención de la Iglesia Católica y dice, mira, yo creo en Cristo, estoy en la iglesia, Jesucristo forma una iglesia, pero venimos en el error. El error es este y presenta, no lo vamos a nombrar hoy en día porque nos daría la noche en solo este punto, pero Lutero expone de que hay un error. 1517. Problema esencial, corrupción, indulgencia y autoridad papal. ¿Cuáles eran los principios que Lutero quería? Solo escritura, compadre, solamente escritura, solo fe. ¿Cuál fue el resultado de eso? Fragmentación del cristianismo occidental. Corrientes clave de la Reforma. 1520. Otro puntico. 1520. Lutero, ojo, cabe acotar algo. Lutero no quería dividir la iglesia. Quería corregir el error. Lutero no quería dividir la iglesia, quería hacer una reforma, corregir el error. ¿Qué es lo que tanto nos cuesta hoy en día ceder cuando vemos que hay un error, llámese como se llame en el grupo que estemos, en la congregación que estemos, en la iglesia que estemos, y sale un hermano por allá y dice, hermano, hey, amigo, hermanos en Cristo, hay un error. ¿Qué hace? Normalmente, ¿qué pasa? Disciplina, al fondo, a la última banqueta no hable. Lastimosamente, pero cierto, aquí yo acostumbro a hablar con la verdad porque cuando me pidan cuenta en el cielo, mire, ¿usted por qué dijo mentira? ¿O por qué se cayó? Porque lo tenía en la punta de la lengua. Lastimosamente, pero cierto. Lutero no quería dividir la iglesia, quería corregir el error. 1520. Corrientes de la Reforma. Luterano. Aquí se volvió luterano, calvinista.
venimos más cerca. 1525. 1525. Anabautistas. ¿Qué decían los anabautistas? Anabautistas, 1525. Ok, 1525. Ruptura radical con los católicos y los protestantes. ¿Por qué? Porque estaban viendo que ya esto se está volviendo una locura. Mira dónde venimos. O sea que una división de la división, a su vez una división, lo que originó aquí que se dividiera en católicos, pero lo que pasó aquí fue que estos se dieron cuenta de que esta no era la iglesia porque la iglesia de verdad era esta. ¿Ve dónde nos está llevando? Luego vienen bautistas, aquí se hace la lista más larga, bautista solo, bautista, luego viene, faltó arminianos versus calvinistas, mira, me comí un punto, 1600, arminianos versus calvinistas. ¿Sabes cuál es el conflicto de los arminianos con los calvinistas? El calvinista le da toda la soberanía al Señor y es la autoridad final la de Dios. El arminiano dice que nosotros colaboramos con nuestra redención. Porque el hombre tiene libre albedrío. Esto es para que identifiquen. Yo no voy a decir aquí, voy a tratar de no decir muchas cosas. Bautistas, 1609. 1609. Rechazaba el control contra la iglesia. Pentecostalismo, nuestros queridos amigos pentecostales, que decía Erika Karim, mi hermana, que no sabía si era pentecostal o bautista. Pentecostal. ¿Sabes cuándo se funda la iglesia pentecostal? O el movimiento pentecostal. En 1906. ¿Sabes cómo fue eso? Un avivamiento que hubo en una calle en la ciudad de Los Ángeles, en una pequeña congregación de una iglesia en la ciudad de Los Ángeles, en el año 1906. ¿Qué dice las creencias clave de los pentecostales? Bautismo del Espíritu Santo, hablar en lengua y dones espirituales. ¿Qué busca eso? Experiencia espiritual directa. ¿Se acuerdan lo que dijimos? No toda narrativa es normativa. Después viene 1900. Vamos a hacer la vía corta aquí. 1906, 2020. Uy, me comí un número. 2026. ¿Sabes cuántas corrientes hay hoy en día de iglesias? Sobre todo los protestantes. Increíble. Según el país y según cómo se vea, son alrededor de 45,000 denominaciones. ¿Por qué? Porque está el calvinista que asume cosas de luterano, pero también entonces crean una cosa nueva. Y bueno, a mí no me gusta esto, yo sí soy católico, pero soy carismático. ¿Han oído hablar de los carismáticos? Los carismáticos le roban un poquito a este, le roban no, me disculpan, corrijo antes que me linchen. Asumen un poquito de este, sí somos bautistas en tal cosa, pero somos pentecostales en otra cosa. Y no somos calvinistas porque queremos darle la responsabilidad al hombre, entonces somos arminianos. ¿Qué fundó Jesucristo, mi querido hermano? Indira, yo quiero que tú me digas, ¿cuál fue la iglesia que fundó Jesucristo? ¿Qué es lo que tú has entendido con todo esto? Te pido de verdad que me lo digas. ¿Cuál es tu creencia de cuál es la iglesia que fundó Jesucristo? Y ya, ¿verdad? Esa es la única iglesia que de verdad fue formada por nuestro Señor Jesucristo, el de verdad, la cabeza del cuerpo. Todo lo demás, yo, mi juicio, dispuesto a que me linchen,
orgullo del ser humano. Adelante. Jesús no fundó una institución con las divisiones o nombres denominacionales que conocemos hoy, sino una comunidad de creyentes unida por su enseñanza. La forma en que se interpreta esta fundación varía entre las distintas ramas del observador. Ahora, viene algo importante, mi querido hermano. Yo quiero decirle algo. Y cuando estudiamos más a profundidad esto, todos o casi todos, voy a decir casi, porque si digo todo, linchamiento total, piedra, me apedrean. Casi todos agarran un versículo bíblico y son bases en un versículo bíblico. Y dicen, pero es que la Biblia dice, y muchas veces pasamos por alto las llaves del estudio, la hermenéutica y la exégesis. No toda normativa, no toda narrativa es normativa. No toda descripción bíblica es prescripción bíblica para la iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana dice que Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres la roca y sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces la Iglesia Católica, el Vaticano, está construido encima de la tumba de Pedro, porque está edificado ahí arriba. Entonces, verdaderamente, Lutero estaba señalando el error que había doctrinal en su iglesia. No quería una ruptura, quería arreglar lo que estaba mal. Calvino dice que la soberanía total y solo es por fe y nada más que por fe y a través de la fe solo Dios gloria, pero el arminiano dice que el hombre es responsable y por ser responsable, bajo su responsabilidad se acepta o no acepta a Jesucristo. Entonces llega un momento en que todo lo que decía nuestra querida hermana Indira Marín Orá. ¿Dónde está el negro? Hasta aquí, mis queridos hermanos, los primeros 300 años de la iglesia que fundó Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, era solamente lo que Cristo dijo. Porque si revisamos todo esto en profundidad, casi todos, ¿qué quiere decir? Casi todos dicen un versículo bíblico, sí, pero, y una idea humana. Sí, pero, una idea humana. Sí, pero, una idea humana. Calvinista reformado. Y todo tiene versículo bíblico. Que es por elección, que es por soberanía de Dios. El enfoque, soberanía absoluta, total de Dios, que es la predestinación. ¿Cuál es la tensión bíblica ahí? ¿O cuál es el posible error? Minimizar la responsabilidad humana. Por eso es que siempre aquí decimos, somos responsables ante un Dios que es soberano. Somos responsables ante un Dios que es soberano. Eso tiene base bíblica, mi querido hermano. Ahora, lo que yo no puedo decir de lo que dicen los arminianos, que el libre albedrío y la responsabilidad humana te salva porque tú decides que Jesucristo, yo decido, sí, Jesucristo, yo decido que sí, que tú me salves. Va en contra de la enseñanza bíblica. Pero lo que sí tiene el arminiano es que en tu responsabilidad tienes que orar en tu intimidad. Eres responsable ante un Dios que es soberano. Pero por el orgullo del corazón humano, lo que decía nuestra hermana Indira, mira dónde venimos. 45. ¿Tú crees que esto es justo ante los ojos del Señor? ¿Tú crees que esto honra a Dios? Repito, todo esto lo tengo en PDF. Es más, que esta información es mía, esto está en internet. Busque. Esta información es mía, esto está en internet. En libros, en biblioteca. Todo esto está en Biblias en biblioteca. Neopentecostales, más recientemente. Eso es mucho más recientemente. Quiero que nos detengamos aquí un poquito. Base bíblica que se suele usar el neopentecostalismo.
Tercera de Juan 1:2, prosperidad. Marcos 11:24, pedid y recibir. El enfoque, la fe, si eres de fe es porque eres próspero y tienes bendiciones. La atención, y es una declaración bíblica fuerte. Yo declaro, yo recibo, no aceptamos un no por respuesta. La atención bíblica fuerte, la debilidad de Pablo. Entonces, ¿dónde dejamos a Pablo? ¿Dónde dejamos a los 12 apóstoles que murieron sin un peso en el bolsillo? Que los decapitaban, los ahorcaban, los crucificaban boca abajo, le metían candela por los pies. Porque si la bendición y ser de fe es que somos muy prósperos, entonces los apóstoles de Jesucristo los odiaba. Ni tampoco, Dilo, por favor, dilo. ni tampoco estar arruinado, ser pobre para ser cristiano. Entonces, ¿qué queremos? Se va a un aspecto Entonces, ¿qué? desprenderse de todo, regalar todo, para ser más creyente, tampoco. Y ando con los zapatos rotos, ¿y para qué me voy a bañar? Porque Dios no quiere. Entonces quiere decir que tenemos que... ¿Y más allá? Razonamiento, pero más allá es un razonamiento en el espíritu. Ya va, ¿qué es lo que Jesucristo me está diciendo? Si existe un versículo bíblico, hermenéutica y exégesis, ¿qué es lo que quiere decir ese versículo bíblico? Gloria a Dios. ¿Le pedimos a Dios? Por supuesto que le pedimos a Dios. ¿Le pedimos a Dios? Por supuesto que le pedimos. Dios, yo quiero una casa, por favor. Si es tu voluntad, eso lo cambia todo en una oración. Padre, ten misericordia. Yo con mi papá tengo una situación. Padre, yo te pido que en tu misericordia Dios renueva, regenera a través de tu Espíritu Santo a la hora de la regeneración. Que sea tu voluntad. Restáurale, mi Dios. Pero ahora tú te imaginas, el arminiano dice que Heriberto Gómez, mi papá, dice que en su estado consciente, en su libre albedrío, tiene la disposición si es salvo o no. No está bíblicamente en sintonía con lo que dice Juan 6, Juan capítulo 10, Juan capítulo 6. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué salimos a predicar? Mis ovejas oyen mi voz. La prédica del Evangelio transforma con el poder del Espíritu Santo. Ahora, los bautistas, los calvinistas, los reformados son muchos de estudiar. Eso a mí me gusta. Estudio bíblico, estudio, exégesis, hermenéutica. Lo malo allí está en que entonces abandonamos un poco eso ferviente del Espíritu. Hace poco, mi hija María Ángela me dijo que fue a un país, no me acuerdo cuál, y fueron a una iglesia. Creo que fueron a una iglesia. No recuerdo, no voy a decir una cosa errada, pero fueron a una iglesia y me dijo, todo muy bien, pero todo... No se escuchaba un grito por allá de aleluya o aquella. Todo era así, ordenadito y quietecito. Se cae en el error. Entonces, ¿dónde está aquel ferviente? ¿Dónde está aquella alegría, aquel gozo que la Biblia respalda, que el Espíritu Santo nos da y que lloramos cuando un cántico, cuando un himno de verdad con base bíblica nos toca el corazón? Entonces los extremos, lo que decía Cecilia Isbelia, los extremos nos llevan a este fatídico número. Y el no reconocer el error. El no reconocer el error. El no reconocer el error. Dentro de todo esto, mis queridos hermanos, venimos estudiando, hace casi un año ya, veníamos estudiando los atributos del Señor. Y entre los atributos del Señor hay uno que me gusta mucho, que es que Dios es soberano. Y todo esto está en la soberanía del Señor. ¿Cómo lo leemos? Dios es soberano. Dios es soberano. En la clase pasada dije, en casi hay ramas que no merecen ser llamadas ni cristianas ni hermanos en la fe, no porque yo lo diga, sino que bíblicamente cuando prendemos la lupa le entregan la salvación a una mujer.
la Virgen es corredentora. Eso no existe en la Biblia. El Redentor es Jesucristo. Pero en casi cualquier denominación pudiésemos encontrar a gente que es verdaderamente, de verdad, salva en el Señor. Eso no les digo yo, eso lo dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay quien tiene en su corazón ese destello que tú dices. Yo he hablado con personas católicas que tienen un temor del Señor reverente y que reconocen en su intimidad que el adorar imágenes y venerar a la Virgen María como se hace está mal, siendo católico. Es más, voy a decir aquí una cosa que creo que nunca he dicho o poco he dicho. Estuve en una reunión una vez donde estaban unos curas. No me acuerdo qué hacía yo ahí específicamente. Pero Dios me permitió estar ahí. Estaban una organización, organizando una cuestión ahí en Guanare. Y dice, un cura le dice al otro que tenían que poner de primera a la Virgen de Coromoto, porque él era la Virgen de Coromoto. Pues. Y el otro cura le dijo, es que tú no sabes que ella, sin el niño que tiene en las piernas, no es nadie. Y se armó una trifulca en esa reunión, de dos curas. Hay gente que está clara. Hay gente que está clara donde está parada. Y aquí es donde entramos el mensaje de Jesucristo a la iglesia. Dice la casa de mi padre muchas moradas, hay muchas moradas. Como muchas iglesias lo interpretan. Hoy fue a preparar lugar para que donde yo estoy, nosotros también. Pero tú haces eso y te linchan. No, ya yo estoy acostumbrado y no me gusta, no me cae mucho. El mensaje de Jesucristo, de Jesucristo, no es mío, no es de un pastor, esto es de Jesucristo. No es ni siquiera de Juan el que escribió el libro del Apocalipsis, porque la revelación la de Jesucristo. Juan dice, me volví para ver, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a la plenitud de las iglesias. Y me volví para ver la voz de quien hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de ellos 7 candeleros. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, su palabra. Y su rostro era como el sol resplandeciente con fuerza. Nos acordamos cuando Pablo dice que Saulo, que lo del destello fue tan grande que lo dejó ciego. Cuando lo vi, caí como muerto, dice Juan. Y eso que Juan había estado con él antes de su partida. Y eso que Juan lo vio en la cruz, cuando lo estaban crucificando. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, Jesucristo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Cuando se habla de 7, es la plenitud de la iglesia. Eran 7 iglesias físicas, reales de su tiempo, pero el mensaje es a la iglesia de los siglos. Capítulo 2. El mensaje a las 7 iglesias, a la plenitud de la iglesia. Oiga, ¿usted qué es iglesia? Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesucristo le dice esto a las iglesias. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son,
¿Ves que se identifica un error? Él está hablando de una congregación y dentro de esa congregación ha visto Jesucristo que hay personas que identifican el error. Ha visto Jesucristo que hay pastores que identifican ese trigo y esa cizaña. Y los has hallado mentirosos y has sufrido, los has hallado mentirosos. Hay quienes mienten y no reconocen la verdad, pero Jesucristo te está felicitando por eso. Tú lo viste. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Anhelamos trabajar por Cristo Jesús. Y no has desmayado. Y aquí viene y dice esto. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo cuando leí eso a mí me dieron ganas. No me gusta decir muchas experiencias personales, pero mira, has negado el primer amor. ¿Se acuerdan la línea que teníamos aquí? El primer celo de ese primer amor que era rendirse a los pies de Cristo, y es Él, y es por Él, y Él es el centro de todo, y ya no hay más. Tenemos que hacer lo que Él nos dijo, no haciendo más cosas que no nos mandan a hacer. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cuál fue la caída? Dejamos el primer amor. Arrepiéntete. Debemos arrepentirnos de lo malo que estamos haciendo. Por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Lo sencillo, hermano. Es lo sencillo. Lee tu palabra, ora, medita, ten comunión con Jesucristo. En lo individual, en la congregación, hermano, la congregación tiene que reunirse los domingos y alabar al Señor, más nada. Alabar a Dios, a darle gracias. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto. Le reconoce algo más. Que aborrece las obras de los nicolaítas. ¿Cuáles son los nicolaítas? Tenemos internet. No es necesario que tengamos una gran biblioteca en la casa. Los nicolaítas introdujeron a esa congregación idolatría. Recuerden la línea que hicimos aquí y nombramos muchas cosas. Idolatría, libertinaje, costumbres paganas, dioses paganos. Y Jesucristo dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El Señor aborrece la idolatría, aborrece la impureza sexual. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ves que en una congregación es un cuerpo mixto? Es maravillosa la Biblia, Elías. ¿Te estás dando cuenta? La Biblia es maravillosa. Jesucristo es lo máximo. De verdad que sí. Tú lo ves ahí. El texto habla solo. Son palabras de Jesucristo. Es una congregación y hay personas que están claras en el asunto, otras que son malos, unas que son mentirosos, y están todos en una iglesia. Al que venciere le daré comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Lo que decía, mira, me gusta cuando pasa esto en pleno culto. Lo que decía nuestra hermana Cecilia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Hijo, pero tú eres rico. Eres rico porque eres un hijo adoptado de Dios en la sangre de Jesucristo. Eres miembro del reino de los cielos. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada malo lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación. Pasaremos por momentos malos. Por 7 días. Sé fiel hasta la muerte. Tenemos que parecer firme en la verdad. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Jesucristo dice esto. Yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero aunque estás metido en la candela, o sea, puede ser que estés en algo de lo que vimos aquí. Fíjate lo que dice esta palabra. ¿Dónde moras? Mora donde está el trono de Satanás. Imagínate tú. Pero retienes mi nombre. Puede ser una congregación que está totalmente perdida, Cecilia. Puede ser una iglesia que está totalmente zafada de la realidad. Pero una persona... ¿Por qué? Porque decíamos que la iglesia, al principio decíamos que la iglesia es personal. Los que somos el cuerpo de Cristo es esa iglesia invisible que a simple ojo del ser humano no se ve. Es fascinante, ¿verdad? Brujos, por decir que pertenecen a una religión, pero brujos. Yo conozco tu obra y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto en vosotros por donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas en contra de ti. ¿Ves que somos errantes? Erramos porque somos seres humanos, pero queremos abandonar el error. Y el llamado es, arrepiéntete, deja de hacer lo malo. Identifiquemos el error y dejemos de hacer el error. Y dejemos de predicar el error, porque se trata de predicar el evangelio. ¿Qué tienes ahí en lo que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel? Lo que hablábamos la otra vez. Hay personas dentro de una congregación que le ponen tropiezo al que va de verdad. O sea, al que de verdad va con amor, con entusiasmo, que retienen, lo vemos, están esas personas malas dentro de esa congregación y le meten el pie, veten al final, los echan de la iglesia, los echan a un lado. ¿Pero qué dice? Los enfrían. Pero tú te mantienes fiel. Lastimosamente. Duele, ¿verdad que duele? A mí me duele, de verdad que sí. Y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya supimos lo que eran los nicolaitas. Lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Un mensaje directo a un pastor que sabe que eso está ocurriendo. Un mensaje directo a la personal. Tú sabes lo que estás haciendo mal. Un mensaje directo a la congregación, ni siquiera el pastor puede estar haciendo su trabajo, lo que decía al principio. Hay una doble demanda. El pastor puede estar haciendo su trabajo. ¿Qué está haciendo la congregación? Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer el maná desconocido, el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita estará escrito el nombre nuevo, el cual ninguno conoce, aquel que lo recibe, sino solamente aquel que lo recibe. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojo como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Jesucristo dice esto. Yo conozco tus obras. Hace cosas, trabaja, se esfuerza. Y tu amor, y tu fe, y tu servicio, y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Increíble, ¿verdad? Jesucristo es lo máximo. Pero tengo unas pocas cosas en contra de ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, sabemos que no es la Jezabel de la historia, sino que es una mujer que identifica espiritualmente, que anda en ese mismo son de Jezabel, que se dice profetiza. Esa mujer permite que ella enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, dice Jesucristo, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, no solamente en lo sexual, en lo físico. Esa fornicación espiritual que siempre se anda buscando otra cosa. No nos llena el simple evangelio, entonces inventamos cosas. He aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten,
de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Se recuerda lo que decíamos? Alabado sea Cristo Jesús. Esto es lo máximo. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio? Que la iglesia visible es una cosa, lo que vemos. La invisible, Elías, es la que no vemos en los ojos carnales, que es solamente la que logra ver Jesucristo, y que esa iglesia invisible de verdad es el cuerpo de Cristo en la tierra, porque solamente Él tiene el poder de escudriñar los corazones y de entrar al ser humano. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, reténlo hasta que venga. Retén la buena doctrina. Lo que tú crees que es la verdad, retén la buena doctrina, Elías. Y la regirá con vara de hierro y quedarán quebradas, como brazo de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Jesucristo dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Iglesias muy eufóricas, comunidades cristianas, sitios, congregaciones, eufórica, mucha euforia. Sí, aquí está Dios y todo eso. Lo que hemos venido viendo, la línea del tiempo de las denominaciones. Pero estás muerto. No eres una iglesia viva. Aparentas vida, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, tendré sobre ti como el ladrón, y no sabrás la hora que vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas. Mira esto, versículo 4 del capítulo 3 de Apocalipsis. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. En esa congregación, donde se están desviando a una falsa doctrina, hay unas poquitas personas que se mantienen firmes en lo que es la verdad del Evangelio. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y cierra, el que abre ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Jesucristo dice esto. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, si identificamos, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Una vez conocí en el barrio, justamente donde termina el barrio Santa María y comienza el Juan Pablo II en Guanare, una iglesia chiquitita, Pastor Justo. Los zapatos desbaratados. ¿Qué le digo a la ropa? Eran como 20 personas que estaban ahí. Pero eso era fijo. Estaban ahí los miércoles, estaban ahí los domingos, y llorando. A esa iglesia le robaron el techo. Yo creo que ese cuento sí lo he echado ya otras veces. El Señor puso el techo de su casa, dejó su casa sin techo. Y es la misma iglesia. Luego eso era en el año 2010 y 2015, por ahí. Estaba esa iglesia. Año 2020, sigue la misma iglesia, Cecilia. El Señor fiel ahí y los que van son fieles ahí. Y ellos leen la Biblia. Leen la Biblia, oran, lloran, cantan, ayunan. Yo esas iglesias, mire, las respeto muchísimo yo. De verdad que sí. Yo conozco tus obras
He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba, porque ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo, yo le haré columna del templo de Dios, y nunca más saldrá de ahí. Recuerda que ahora mismo esto no es un templo físico, sino espiritual. Escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desde el cielo de mi Dios y del nuevo pacto, del nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y así llegamos a la iglesia, a la Odisea. En una oportunidad hicimos un breve estudio de la Odisea. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Jesucristo dice esto, Elías. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En contraparte a lo que le dijo a la otra iglesia. ¿Ves? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirse, que no se descubra tu vergüenza y tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete del error. Abandona el error. Tenemos la capacidad con el Espíritu Santo de Dios, en su palabra, tenemos la capacidad de identificar el error. Arrepintámonos del error. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y se me ha sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La revelación. Que tengamos minutos para hacer eso, como no sabe en qué momento se va a morir y ahí se acabó la oportunidad. Hay gente que juega con eso, Cecilia. Hay gente que dice, más adelante pido perdón. Mira, vuelvo al inicio. Es muy importante tener claro lo que hacemos aquí, mis queridos hermanos que nos ven, que nos oyen, que nos escriben. Es muy importante saber qué es lo que hacemos aquí, por qué lo hacemos, para quién lo hacemos. Aquí no andamos señalando a nadie. Si este dedo mío se levanta para señalar a alguien, es a mí mismo. Eric, ¿qué estás haciendo? Siempre le digo a las personas que me preguntan que uno tiene que, en la mañana cuando se despierta, en el espejo, predíquese el evangelio. Tenemos espíritu de dominio propio. Tenemos la capacidad de discernir tanto en lo carne como en el espíritu. Estos estudios que hacemos aquí no es para andar acusando a nadie, no es para andar siendo jueces de nadie, sino para que juguemos con el prisma de la verdad de Dios y lo apliquemos a nuestras vidas. Porque este mensaje de Jesucristo a la iglesia es para nosotros que somos iglesia. ¿Dónde, en ese mensaje que leímos ahora, dónde estoy yo? Con sinceridad, ¿sabe qué es feo? Que uno mismo se autoengañe. No tengo errores, no pasa nada, somos inerrantes. El Señor reprenda al diablo. Inerrante es Dios. Perfecto es Él, en su palabra.
Estos mensajes son para que nos ubiquemos ahí, identifiquemos. Así como en Romanos 1 y 2 dice, está la lista que nombra pecado por pecado, atrocidad por atrocidad y cosas abominables. Debemos identificar en esa lista, arrepentirse. Igual el mensaje que Jesucristo da a la iglesia, tenemos que identificarnos ahí. ¿Dónde estoy? Pero con sinceridad. Que el Espíritu Santo nos saque el aire, nos redarguya, sin justificarnos. Cuando el Espíritu Santo de Dios, de lo alto, derrame sabiduría a nosotros, identifiquemos, abandonemos el error. En lo personal, Eric Gómez. En lo congregacional, Casa de Oración, Estudio Bíblico. Nuestros hermanos que nos ven, las personas que nos escriben. Amén. Voy a cerrar con la frase que decía al final de cada mensaje, decía, el que tenga oídos, oiga lo que ¿qué? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. La iglesia no son denominaciones, sino cada uno de nosotros. En su intimidad, en su intimidad. Amado Padre de la Gloria, bendito seas, mi Señor. Padre, te pedimos perdón, mi Señor, por nuestra altivez, nuestro orgullo. Padre, te pedimos error si hemos predicado tu nombre en falsedad, si hemos predicado tu nombre en el error, mi Señor. Perdónanos, Padre. Amado Rey del cielo, bendito seas hoy y siempre, mi Dios. Padre, clamamos a ti, que eres el único Dios verdadero, que nos has amado con ese gran amor que nos amaste, mi Dios, y esa paciencia que nos has tenido. En tu fidelidad, en tu gran riqueza, en gloria y misericordia y gracia, Padre. Pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos redarguya día a día, nos confronte en nuestra intimidad, mi Dios, nos haga rendirnos a ti, a tu palabra, en obediencia, y que tu palabra, que esa revelación que hay en tu palabra cause transformación en nuestro ser. Poderoso Dios del cielo, quedamos ante ti, mi Dios amado, en nombre de nuestro único Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.